al Señor por esas 3 manos. El resto fue a perder el tiempo, vea, a pasear. No me puedo decir que calentarse porque ¿a qué horas? Estuvimos allá metidos en ese salón todo el día, ¿sí o no? Pero fue una bendición. Y hace 8 tuvimos una bendición maravillosa a través del pastor Andrés, que vino a rematar lo que habíamos empezado en el seminario de hombres. Y la gloria sea para el Señor por eso. Estoy como la canción. No sé por dónde empezar. No sé por dónde empezar a darle forma a este mensaje que tiene tanto de largo como de ancho, pero quiero ser lo más concreto que pueda. Hay una palabra que está en el libro de Proverbios, quiero que me acompañe y podamos empezar por ahí, capítulo 10, verso 32. Proverbios capítulo 10, verso 32. ¿Lo tiene conmigo? ¿Ya está en la pantalla? ¿Lo tiene conmigo? ¿Sí o no? Codel que está al lado, dígale, despiértese. Quiero que lo lea conmigo a una sola voz. 1, 2, 3. ¿Alguien entendió? No, ¿sí o no? Vamos a leer otra vez hasta que no lo grabemos. 1, 2, 3. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Le pregunto, ¿qué habla usted? ¿De qué se la pasa hablando usted? ¿Cuál es su tema de conversación con sus conocidos? ¿De qué habla usted? ¿Se ha puesto a pensar lo que habla? ¿Qué alimenta su espíritu? Porque acuérdese que el espíritu se alimenta ¿con qué? Con la palabra, ¿verdad? Porque bien decía Jesús que no es lo que sale, sino no es lo que entra, sino lo que sale, lo que contamina al hombre, ¿verdad? Entonces, el proverbista nos deja una frase muy sencilla. Dice, los labios del justo saben, colócamelo en Reina Valera, Wilson, porfa. Los labios del justo saben hablar. Es decir, que para yo poder transmitir lo que necesito decir, necesito saber cómo lo voy a decir. Y también cuando yo necesito responder, necesito saber cómo debo responder. ¿Usted no se ha dado cuenta que hay pasajes de la Biblia en los cuales el Señor hace una acotación, hace una pregunta, da una señal y la gente no sabe cómo responder? O la gente responde de otra manera. Por ejemplo, cuando usted lee el pasaje del hijo pródigo y el papá le dice al hijo, hijo, te recibo, por favor, póngale anillo, por favor, cámbiale la ropa. Y el hijo responde diciendo lo contrario. ¿Me hago entender? Hay personas a las cuales Dios les da la oportunidad de bendecirlos, les da la oportunidad de recibir de Él su favor, pero hay personas que no saben cómo responder a ese favor y responden de la manera equivocada. Hay un ejemplo muy clásico y de ese vamos a hablar ahorita, y es el de Juan capítulo 5, el paralítico de Betesda, cuando el Señor le dice, hey hermano,
¿Tú quieres ser sano? Y el paralítico responde con una retahíla y con una cantidad de cosas diciendo, venga, yo le cuento. No, el Señor ya le dijo, usted quiere ser sano. No es más. ¿Sabe que a veces nos desplegamos en dar explicaciones que nadie nos ha pedido? ¿Y sabe por qué lo hacemos? Porque la culpa nos acosa. No es más. Si a usted le preguntan, ¿usted cómo está? Pues es que, hombre, es que han pasado tantas cosas. Imagínense que hace un mes, no, venga, no, eso fue antes. Y empezamos a hablar y hablar y hablar y hablar y a decir cosas que nadie nos ha preguntado. No sabemos hablar. No sabemos cómo expresar las cosas. No sabemos cómo decir las cosas. No sabemos cómo poder expresar muchas veces ni el amor, ni el descontento, ni la rabia, ni una felicitación o un sentimiento de placer. No sabemos cómo expresarlo, no sabemos cómo decirlo. Hay hijos que no saben cómo expresarle amor a sus padres. Y hay padres que no saben cómo expresarle amor a sus hijos. Hay esposos que no saben cómo expresarle amor o gratitud a su esposa. Y a veces, quiero decirle, es necesario decirlo. Es necesario oírlo. Es necesario escucharlo. Y por eso me gusta la versión cuando es que está Reina Valera actualizada. ¿Sí? ¿No tiene Reina Valera 1960? ¿No está ahí? Ok. Por eso me gusta cuando el proverbista dice: los labios del justo saben hablar. Los labios de aquel que tiene la facilidad de dejarse guiar, la facilidad de permitir que sea Dios el que hable a través de él, saben decir las cosas, saben cómo expresar las cosas. Pero el problema nuestro es que nosotros no sabemos cómo expresar lo que queremos expresar, ni podemos decir lo que queremos decir. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto decir sí? ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar una voluntad que el Señor ya tiene preparada para usted y para mí? ¿Usted se ha dado cuenta todo lo que nos cuesta eso? ¿Usted se dio cuenta todo lo que le costó, por ejemplo, a Moisés aceptar que el Señor lo había llamado con un propósito? ¿Cuál era la excusa que tenía Moisés? Señor, es que yo soy de lento hablar. Señor, es que yo la verdad no sé cómo expresarme. Señor, es que la verdad yo no sé cómo decirlo. Señor, es que la verdad yo no sé cómo manejar las cosas. Señor, es que, Señor, espérame, yo te explico. Ya el Señor había determinado que era Moisés al que el Señor dijo: es Moisés, punto. Ya el Señor dijo: va a ser Kelly, punto. Kelly la quiero en la iglesia, punto, ya. Pero nosotros empezamos a buscarle comba y a buscarle explicaciones a lo que no tengo por qué explicar. Hay personas que quieren que uno les explique por qué fornicar es pecado. ¿Qué explica uno eso? Hay jóvenes que quieren que les explique uno por qué decir lo que, por qué hacer lo que ellos quieren no es correcto en este momento. ¿Cómo me lo explico, hermano? Hay cosas que son claras. Y hay cosas que el Señor las dice tan claras en la Biblia que a veces nos cuesta trabajo poder entenderlas. Pero ¿sabe por qué nos cuesta? Porque queremos tener una explicación para todo. Hoy usted encuentra gente, científicos. Usted mira en National Geographic, por ejemplo, hay gente queriendo explicar cómo fue que el mar se abrió en dos. Y hacen una cantidad de experimentos. Y dicen, eso fue un temblor, eso fue un maremoto, eso tiene que tener una explicación. Y hay cosas que en Dios no tienen explicación. Hay cosas que en Dios no vamos a poder encontrarle lógica. Para los judíos que estaban con el paralítico en Betesda, no había lógica de que un hombre le dijera a otro: ¿quieres ser sano? Párese y camine. Eso no tiene lógica. Para otros no tiene lógica que el Señor pueda coger al que era homosexual, transformarlo por verlo hombre y darle un hogar. Para muchos eso no tiene una explicación, eso no tiene lógica.
Para muchos no tiene una explicación que aquel que era promiscuo, que aquel que tenía 1000 mujeres, que aquel que tenía una vida desordenada, el Señor haya hecho un milagro, le haya tocado el corazón y lo haya puesto como pastor, como apóstol, como evangelista, como sea. Eso no tiene explicación para muchos. Y hay cosas que, hermano, no la van a tener. Hay cosas que no van a tener explicación. Hay cosas que usted va a querer buscarle la razón y no la va a tener, hermano. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema no es ese. El problema es que nosotros estamos desgastando saliva y estamos desgastando tiempo queriendo que la gente entienda algo que el Señor dejó claro desde el principio. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si usted camina con Jesús, el Señor se encarga de soltar las cadenas, de limpiar el pecado, de hacerle libre a usted y de hacer de usted una persona, un hombre, una mujer nuevos. ¿Cómo más se lo puedo explicar? Pero a veces tenemos mentalidad egipcia. Recuerda que el israelita que era judío pensaba como el egipcio. ¿Me entiende? ¿Cómo pensaba el egipcio? Eso es imposible. Eso no se puede. Pero venga, hermano, pero es que el Señor lo puede hacer. Yo no creo. No, es imposible. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué le decía el pueblo a Moisés? ¿Pero cómo? Llevamos 400 años cautivos en este pueblo. ¿Cómo nos va a sacar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Hasta Moisés mismo le decía al Señor: Señor, pero ¿y cómo? ¿Cómo voy a hacer? Porque si ni siquiera mi pueblo me cree, ¿cómo voy a hacer para que el faraón me crea? Hay un pasaje en la Biblia que está en el libro de Juan, capítulo 4, si mal no estoy, donde Jesús se encuentra con la mujer samaritana y le dice: ¿sabes una cosa? Si tú supieras a quién tienes al frente, le pedirías de beber y te daría agua viva. Te daría de beber. Y lo que la samaritana pensó en ese momento, dice: bueno, ¿y cómo? ¿Cómo? Si yo no le veo cómo sacarla, ¿me entiende? Buscamos un cómo, buscamos un por qué. Y a veces las cosas no tienen cómo ni por qué. Las cosas sencillamente Dios las hizo con una finalidad tan clara, tan concisa, tan precisa, de hacer que para el que quiera creer las cosas sean sencillas. Pero nosotros nos encargamos de hacerlas complejas. Nosotros nos encargamos de ponerle la tinta a lo que no tiene tinta. Nosotros nos encargamos de hacer difícil y largo el camino que tiene que ser fácil y corto. Somos nosotros. Somos nosotros. Y somos nosotros por varias razones. Porque nuestra contemporaneidad nos impide creer que tenemos un Dios que pueda hacer milagros, por ejemplo. Porque lo contemporáneo de hoy nos impide creer que el Señor, como hizo milagros en el tiempo de Moisés o en el tiempo de Josué, los pueda seguir haciendo hoy. Eso nos cuesta trabajo. Que así como el Señor liberó al joven que era atormentado por los demonios, el mismo Dios que lo liberó en ese momento lo puede liberar hoy. Eso nos cuesta trabajo creer. Tenemos una generación altamente incrédula. Muy incrédula, bastante incrédula. Una generación que ya no cree en lo sobrenatural. Por eso hay muchas corrientes hoy que hablan del evangelio, pero sin creer en lo sobrenatural del evangelio. Yo le hago una pregunta: Carlos, ¿usted no es un milagro? ¿Entiende? Yo soy un milagro, Hernández. Nadie da un peso por mí. Nadie. Ni mi casa. Pero uno sí creyó en mí. Y a ese yo decidí creerle. No le pedí explicaciones. No le dije por qué. No le dije para qué. Lo único que le dije es: haga lo que quiera, pero sáqueme de este hueco. Y lo hizo. Ahora, hay un momento en el cual podemos, cuando el Señor nos habla y el Señor nos da una palabra, podemos tener la facilidad de entenderla, la facilidad de asimilarla,
Pero hay momentos en los cuales cuando el Señor nos habla, cuando el Señor nos dice las cosas, podemos no tener la capacidad, no tener la facilidad o no tener la voluntad de poder aceptar lo que el Señor está diciendo. Capacidad, facilidad o voluntad. Póngase usted a pensar algo. Una palabra como la que el Señor predicó hace 8 días. Clara, contundente. Una palabra como la que el Señor compartió, por ejemplo, en el seminario de hombres, donde les decía a los hombres son ¿qué? Fundamento. Los hombres son la base sobre el cual se para toda familia. Pero el problema es que nosotros no estamos asimilando, no estamos creyendo, no estamos aceptando lo que el Señor nos está diciendo, porque tenemos una cantidad de barreras y una cantidad de excusas y una cantidad de peros que no están dejando que la palabra permee, que la palabra traspase, que la palabra haga lo que tenga que hacer. Ayer hablábamos con los líderes y hablábamos la importancia de poder tener una iglesia que se sepa cuidar entre ella. Una iglesia que se sepa rodear entre ella. Fue un mensaje claro. Fue una palabra de 20 minutos donde traté de ser lo más conciso que pude. Y al final, cuando la gente se acerca y dice, pastor, me quedó claro. Así habla Dios. Le voy a poner muchos ejemplos en los cuales el Señor habla tan claro como Él puede, pero somos nosotros los que no queremos aceptar o no queremos entender lo que el Señor nos está diciendo. En Éxodo capítulo 4, en el verso 10 dice la palabra. No se preocupe, yo se la leo. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en habla y torpe de lengua. Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Claro. ¿Qué otra explicación quería Moisés? ¿Qué más necesitaba escuchar Moisés de lo que el Señor le estaba diciendo? Ve, abre tu boca, que yo voy a hablar a través de ella. Es más, no era más. ¿Qué dijo el Señor en Mateo capítulo 28? Ve y haz discípulos y bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué explicación necesitamos con eso? Ahora, si la estamos entendiendo tan clara, ¿por qué no caminamos en la palabra? ¿Por qué nos están predicando cada 8 días, cada 15 días un tema similar y nosotros todavía seguimos caminando en lo mismo? ¿Qué es lo que no estamos entendiendo? ¿Qué es lo que se nos está dificultando tener claridad en lo que Dios nos está hablando? ¿Qué es? ¿Qué es lo que no estamos entendiendo? Porque el Señor habla tan claro como Él puede. Yo pienso que el Señor habla más claro de lo que podemos hablar quienes predicamos la palabra. Pero nosotros mismos estamos enredando lo que el Señor nos dice. Hay otro ejemplo en la Biblia, cuando Jeremías, el Señor llama a Jeremías y le dice: Jeremías, te necesito. Vaya conmigo, Jeremías capítulo 1, por favor, vaya rápido conmigo. Capítulo 1, verso 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Otro con el mismo problema: no sabe hablar.
Moisés tenía el problema, no sabía hablar. Ahora viene Jeremías y dice lo mismo: Señor, es que yo no sé hablar. Y la palabra dice en el libro de Proverbios 10:32, dice: y el justo sabe hablar. Es decir, que hay una característica para la persona que sabe cómo decir las cosas para que otros las puedan entender, y se llama justicia. Justicia, claridad, testimonio. El Señor está dejando algo claro, amados, para poder, le estoy dando una introducción para que usted pueda entenderme lo que le quiero decir. No es lo que usted y yo seamos capaces de hacer o de la sabiduría que tengamos humana. Es lo que Dios nos está mandando a hacer, y es lo que Dios nos está empoderando para poder hacer. ¿Sabe que tengo una preocupación? Y mi preocupación es: ¿qué estamos haciendo nosotros con toda la palabra que estamos recibiendo? En esta iglesia, yo no sé si a usted le parezca, pero en esta iglesia hay buena palabra. En esta iglesia hay buena palabra. En esta iglesia no venimos nosotros a poder emocionarlo, ni usted escucha acá diciendo: ponga una canasta acá en la mitad y pase y ponga algo ahí para que Dios le haga su milagro. Aquí no hacemos eso. Aquí hablamos tan claro como podemos hablar, y aquí somos tan sinceros como podemos serlo. Pero lo que yo veo es que hay una iglesia que está renuente a hacer lo que la palabra está haciendo, o lo que la palabra está indicando hacer. Si la palabra me da una instrucción, ¿por qué yo no obedezco la instrucción que me da la palabra? ¿Por qué si yo recibo un mensaje, recibo una prédica donde para mí es claro, donde para mí es contundente la palabra, por qué yo no tomo decisiones y camino en ella? ¿Por qué no lo hago? ¿Cuál es la demora? Es que el Señor viene hablando tan claro, amados, tan sencillo, tan contundente. Yo no sé qué más estamos esperando. No sé qué más. Porque hoy seguimos viendo los hogares batallando en los mismos problemas. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos viendo esposas frustradas, hijos frustrados? Porque hay papás que no saben y no son capaces de ser los hombres de la casa. ¿Por qué? Si se supone que la palabra fue tan clara, tan contundente, y que el Señor la habló para que usted y yo la entendiéramos, ¿por qué usted y yo no cogemos esa palabra y la ponemos en práctica? ¿Qué es lo que nos demora eso? ¿Qué es lo que nos impide hacerlo? Yo quiero pedirle esa explicación a usted hoy. Yo quiero que usted reflexione en eso hoy. Y creo que la explicación está en el libro de Juan, en el capítulo 5. Y quiero que volvamos al paralítico de Betesda. Libro de Juan, capítulo 5. Lo primero que hizo el Señor, ¿lo tiene conmigo? Capítulo 5, verso 3 dice: en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Miren lo que es el contexto. Rápidamente se lo quiero decir. Primero que todo, había una multitud. Y había en esa multitud de todo: enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, mudos, sordos. Había de todo. Y la palabra dice que todos estaban esperando que se moviera el agua, porque dice la palabra que un ángel bajaba de vez en cuando, es decir, que no era seguido. De cuando en vez venía el Señor, mandaba un ángel, y el que primero entraba al agua era el que podía tener sanidad.
pero hace énfasis en uno. Hace énfasis en que había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. No dice de qué. Hasta ese momento no dice de qué. Simplemente dice que estaba enfermo. Y en el siguiente versículo dice que y había un hombre que ya hacía 38 años estaba enfermo cuando Jesús lo vio acostado. Son las únicas dos características: uno, enfermo, y dos, acostado. Ya. Y así hay muchas personas en la iglesia, unos enfermos a los cuales el Señor les trae para sanarles, pero de pronto están tan amañados con su enfermedad que no quieren ser sanos. Porque también hay eso. Hay gente que no quiere ser sana. Hay gente que no le interesa sanarse. Hay gente que no le interesa cambiar, ni le interesa que algo diferente suceda. Hay gente que sencillamente se siente cómoda en cómo están, en cómo viven, en cómo están viviendo su realidad, y de eso no se quieren salir. Perfecto. Eso es como el que, yo no sé si se han dado cuenta que hay un grupo de la Secretaría de Integración que va por la calle y le va diciendo al habitante de calle: vamos y se ¿cómo se diría? Se rehabilita, gracias. ¿Qué dicen ellos? Unos dicen sí y otros dicen así estoy bien. En la iglesia pasa lo mismo. El Señor la misma salvación la da para todos. La misma posibilidad de cambio la da para todos. Hay unos que la aceptan y la reciben, la hacen vida, y hay otros que sencillamente la escuchan pero la rechazan. Y uno los ve a través del tiempo seguir en el mismo estado de mendicidad con Dios. Igualitos. No cambian. Por años y años y años pida y pida y pida y pida. Y el Señor dé y dé y dé y dé. Y la persona no recibe, no recibe y no recibe. Punto. Y lo que pasa es que el Señor tiene algo que Él no va a alterar ni va a modificar. Y es el libre albedrío. Recibe el que quiere, amado. Escucha el que quiere, cambia el que quiere. Pero algo que sí es real, y es que Dios necesita la voluntad nuestra para poder hacer algo diferente. Pero en muchos casos no hay voluntad. Y hay que ser realista en eso. Hay hogares que no han cambiado sencillamente porque no hay voluntad de cambio. Hay familias que no han cambiado porque sencillamente el que tiene que tomar la decisión no le da la gana de tomarla. Sencillo. Si el problema en mi casa soy yo, ¿por qué yo espero que otros tomen decisiones por mí? ¿Por qué puede más mi orgullo diciendo: es que si él no cambia, si es que ella no cambia, si es que ellos no hacen, yo no voy a hacer? Eso es orgullo. Eso es pecado. Dios no ve con buenos ojos al orgulloso, porque la palabra claramente dice que Dios mira de lejos al altivo. Lejos, allá, esquina. No me lo toque, no me lo mire. Y este paralítico tenía una cualidad, una característica. Se había acostumbrado a vivir enfermo. Ya era su estilo de vida. Estaba acostumbrado a que la gente pasara y le diera. Ya. Estaba acostumbrado a vivir con las migajas de lo que otros dejaban. Estaba acostumbrado a vivir con lo poquito o mucho que otros le entregaban. ¿Sabe que espiritualmente pasa exactamente lo mismo? Hay personas que se acostumbran a vivir con migajas, con poquito, con poquito. Se acostumbran a vivir viendo los milagros en otros. Se acostumbran a vivir escuchando testimonios en otros. Se acostumbran a vivir escuchando cómo Dios cambió el hogar de este, de aquel, de ella, de Tin, de Tan. Y yo vi, y yo sí, yo estuve, yo soy testigo, yo me di cuenta. Y se acostumbran a vivir del testimonio de otros, pero nunca con algo propio, nunca con algo que contar, nunca con algo que decir, nunca con algo donde puedan decir: hermano, es que a mí me pasó, es que yo soy testigo, yo soy testimonio, es que Dios hizo conmigo. No. Están como ese paralítico, allá, tullidos, esperando que el Señor haga algo por ellos.
Porque el problema de este hombre, escúcheme bien esto, el problema no es que estuviera enfermo, el problema es que no tenía voluntad de curarse. No tenía voluntad. Y eso es como el que sabe que el trago le hace mal, pero no tiene voluntad para dejar de tomar, ¿verdad? O el que mete drogas y no tiene voluntad para dejar de meter. O el que sabe que no tiene que visitar X, Y o Z lugar, pero no tiene voluntad para dejar de visitarlo y allá sigue metido y metida. Eso es lo que pasa hoy. Y le voy a decir por qué este hombre no tenía voluntad. Mire, este hombre, como no sabía hablar, no sabía responder. El que no sabe hablar, no sabe responder. Le voy a decir por qué. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿qué le dijo? ¿Quién no entiende la pregunta? ¿Alguien no entendió lo que Jesús dijo? Gabriel, ¿claro o no es claro? No es más. Andrea, ¿claro o no claro? ¿Necesita explicación eso? Ninguna. ¿Pero qué le respondió el paralítico? ¿Qué necesitaba responder? Sí, no más. Pero como no sabe escuchar, no sabía qué decir. ¿Usted sabe que a veces nos pasa eso? Nos preguntan, oiga, ¿usted por qué llegó tarde? Pero es que coger ese bus, pero es que la noche, es que la ropa, y es que yo no puse a planchar, y es que la plancha se me dañó. No, ¿por qué llegó tarde? Cuando le preguntan en la casa, dice, ¿usted huele a tufo? La oficina, es que la oficina, es que el jefe, la película, Spielberg. Yo le decía así a mi esposa, pensé a cualquier cosa, Paola Spielberg. Se inventaba unas películas, unas cosas así, una locura. Y eso pasó con este paralítico. Le dijeron, ¿quiere ser sano? Diga sí o no. Pero el hombre dijo, pero venga Señor. Señor, le respondió el enfermo, es que no tengo quien me meta. Y tenía un lenguaje de mendigo. Tenía un lenguaje de mendicidad, porque ese es el lenguaje de mendicidad. El lenguaje de mendicidad sencillamente vive diciendo las excusas y diciendo el porqué de su desgracia. El Señor le estaba preguntando eso. ¿Me entiende? Si alguien le pregunta, bueno, ¿usted por qué toma? Ay, es que mi tatarabuelo, oiga, yo le cuento, es que mi tatarabuelo, mi abuelita y todo, pero... No, pero ¿por qué usted? ¿Por qué le echa la culpa al abuelo o la abuela? ¿Usted por qué lo hace? ¿Qué lo lleva? ¿Qué lo motiva? Ya. La respuesta puede ser sencilla. Me deprimo, me siento solo, me gusta. Ya, punto, no es más. Pero buscamos darle una explicación y buscamos justificar algo que no tiene cómo justificarse. Que no sabe escuchar, no sabe hablar. Y como no sabemos escuchar, como lo que nos dice nos entra por uno y nos sale por el otro, eso pasa. Cambiamos nuestra forma de hablar y dejamos ir las bendiciones así, porque sencillamente no sabemos oír. No sabemos. Y peor aún, escuchamos lo que queremos. O escuchamos lo que nos gusta oír y ya. Una partecita. Y acomodamos la palabra de tal forma que sea lo que a mí me gusta. Esta palabra se divide en dos. Primero, la bendición. Porque Dios, el Señor Jesús le habla claro. ¿Quiere ser sano? Ahí hay una bendición. ¿Quiere? ¿Qué necesita? Señor Taco, ¿quiere? Sí. Pero la otra parte es la excusa. La otra parte es el por qué. Señor, pero venga, yo le explico. No me explique nada. ¿Quiere o no quiere? Hay que saber hablar. Hay que saber entender lo que el Señor nos quiere decir. Cuando el Señor le dijo a Jeremías, Jeremías, me vas a servir porque te escogí desde el vientre de tu mamá. No le estaba preguntando si era mudo, si era niño, si era joven, si era viejo. Dijo, usted me va a servir. ¿Qué tenía que decir Jeremías?
Sí, Señor, no más. Cuando el Señor le habló a Isaías, Isaías responde diciendo: Señor, pero yo que soy un hombre inmundo de labios en medio de todo. Hermano, el Señor no llama a alguien para no cambiarlo. Si lo llamó es porque lo está transformando, punto. Es porque está haciendo la obra, hermano. Deje de excusarse y deje de ay, es que, Señor, ay, ahora el culto, ay, yo no soy capaz, ay, es que a mí me da miedo. Hermano, prediquen la célula, ay, es que ¿eso pasa o no pasa? Vamos a hacer una campaña evangelística. ¿Quién se anima a predicar? Haga un favor, ven a esta rifa. Yo le vendo todas las boletas, pastor. Hacemos las cosas según el acomodo. Yo me imagino que este enfermo pensó que Jesús le iba a dar limosna. De pronto él no tenía ni idea con quién estaba hablando. De pronto dijo: yo le explico para que de pronto le hago dar pesar y me da algo bueno. Eso tiene que acabarse, amados. Hay que aprender a escuchar para poder saber qué tengo que decir. Si usted no aprende a escuchar a Dios, usted nunca va a saber qué decirle al Señor. Si usted no aprende a oír lo que Dios le dice y aprende a ser obediente en lo que Dios le habla, difícilmente usted sabrá qué responderle a Dios cuando el Señor demande una respuesta. ¿Sabe? El Señor no lo trae por casualidades de la vida ni por coincidencias, amados. Mire, le voy a poner un ejemplo claro. El Señor le entregó una promesa a la iglesia, ¿verdad? Dijo: van a tener un templo nuevo, punto. Ya. Señor dijo: estoy haciendo lo posible porque dijo el Señor, lo dijo a través del profeta Dalton: estoy preparando corazones para hacer que un templo sea una nueva realidad, punto. Mi trabajo no es decirle al Señor: venga, Señor, ¿y a quién? ¿A quién? ¿Andrea? No, pero si Andrea no, Señor, es que usted no conoce a Andrea. Andrea no. Y Fabián, ay, Señor, Fabián tampoco, pero ¿cómo hace que ellos? Es trabajo del Señor, hermano. Si el Señor a usted le dio la oportunidad de empezar una universidad, ¿usted cree que el Señor le va a quedar difícil terminarla? ¿Usted cree que si el Señor le dio la oportunidad de tener un hogar, le va a quedar difícil transformarlo? Si el Señor a usted le dio la oportunidad y le dio la bendición de parir hijos, ¿usted cree que el Señor hace que usted pueda parir hijos para dárselos al diablo? No creo. No creo. O el Señor hace que usted tenga y desarrolle esa inteligencia maravillosa y usted haga riquezas para que se las entregue al diablo. No creo. No creo. Por eso hay que saber escuchar. Por eso hay que estar atento a lo que Dios habla. Pero el problema es que las bendiciones se nos van entre las manos porque no sabemos oír. Y como yo no sé oír, no sé en qué momento tengo que reclamarlas. Porque hay un momento para todo. Hay un momento en el cual yo me paro en la raya y le digo: Señor, tú lo prometiste en ese culto, en esa ceremonia, en ese matrimonio. Señor, ese domingo tú dijiste la palabra, yo la escuché, hoy la reclamo. Pero como vivimos en las nubes y no escuchamos lo que dicen, pues yo no sé en qué momento tengo que hablar. Y no sé cómo hablarlo, y no sé cómo reclamarlo, y no sé cómo pedirlo. Y resultamos hablando como habló el paralítico, diciendo lo que nadie le preguntó. Ese es el problema. Ese es el problema, amados. Por eso vuelvo al Proverbios. El justo, ¿qué dice? Proverbios 10:32. El justo sabe. Ojo, el justo sabe en qué momento, sabe cómo decirlo, sabe a quién tiene que decírselo. Pero el impío, ¿qué dice la palabra? Habla perversidades. ¿Sabe que eso, doctora? En todo momento hay que saberlo usar, ¿verdad? Uno tiene que saber hablar en todo momento. No porque seamos amigos, entonces, que hubo tal por cual. No. Pero yo después quiero que él me respete. ¿Me entiende? Hay gente que no sabe que yo soy pastor y se estrellan conmigo porque piensan que están hablando quién sabe con quién. Yo tengo que saber a quién me refiero, cómo me refiero, qué grado de autoridad tiene esa persona conmigo.
Eso habla el saber hablar. Eso muestra un saber decir las cosas. Y como yo sé quién es el que me está hablando, yo puedo decir hoy: Señor, si esa palabra es mía, Señor, pues yo tengo que trabajar en ella, Señor, y yo tengo que hacer que las cosas se sucedan. Pero también es trabajo mío, amados. Si yo sé escuchar lo que el Señor dijo, yo tengo que empezar a trabajar, a orar, a clamar y a poder pedirle al Señor sobre lo que yo escuché. Pero necesito oírla, necesito estar atento, necesito acotar, necesito poner en práctica lo que escucho. Pero yo le quiero preguntar algo. Hay personas en las cuales, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasa eso. Usted ve personas en el mismo punto de hace 10 años. No se han movido. ¿Sí le ha pasado? No se mueven, ni para la derecha ni para la izquierda. O sea, ahí, estáticos. ¿Qué les faltará? ¿Qué les faltará? Pero en cambio uno ve a otras personas que cogen la palabra, reciben la palabra, se apropian de la palabra y empiezan a hablar con Dios respecto a la promesa y a la palabra que el Señor entregó. Porque hay promesas y palabras que el Señor no entrega a una persona, sino que las entrega a toda una iglesia. La promesa no es solamente para el pastor, porque el pastor se para a recibirla. La promesa que Dios entrega, la entrega para toda la iglesia. Toda la iglesia. Todos caben en esa promesa. Todos caben en esa palabra. Todos. Hace poquito el Señor dio una palabra y decía: levantaré empresarios, levantaré hombres y mujeres de negocios. ¿Esa palabra es para mí? Le pregunto, ¿usted me está escuchando lo que le estoy diciendo? ¿Para quién es? Ustedes. A ustedes es a quien Dios va a levantar para poder levantar un templo. Es a ustedes a quien Dios va a bendecir para que ustedes sean el instrumento de Dios para levantar, para erigir un templo. No soy yo. Me estoy haciendo entender. La palabra es para ustedes. Pero ¿por qué viene la gente y dice: pastor, es que esta economía, pastor, es que es tan difícil? Pero si Dios ya lo prometió, si Dios ya dio la palabra, ¿por qué no la reclama? Porque no escuchó lo que el Señor habló. No escuchó lo que el Señor habló. Si el Señor habla de tener hogares restaurados en esta casa, si el Señor habla de tener familias restauradas en esta casa, ¿por qué su hogar sigue en crisis? ¿Por qué sigue viviendo el mismo dilema en su casa? ¿Qué es lo que usted no ha escuchado? ¿Qué no le ha quedado claro? ¿Qué es? Quiero terminar diciéndole esto. Cada vez, escúcheme lo que le voy a decir. Cada vez que Dios habla, el enemigo también escucha. Cada vez que Dios habla, usted puede escuchar, pero el enemigo también escucha. ¿Qué hace el enemigo cuando Dios habla? Empieza a ir en contra de lo que el Señor ha dicho. Por ejemplo, cuando el Señor le dio una palabra a Nehemías, le puso el sentir a Nehemías y le dijo: necesito que por favor reconstruyas el templo. Necesito que por favor te pares en la raya, pida el permiso, ya te di la gracia. Cuando el Señor pone un sentir en su corazón, es porque el Señor ya viene trabajando alrededor de ese sentir. ¿Me está entendiendo? Si el Señor a usted le está poniendo un sentir de orar por algo, por una puerta, por un negocio, por algo, es porque Dios ya viene trabajando alrededor de ese sentir. Ya viene trabajando alrededor de eso, ¿me entiende? Entonces mi trabajo es creer y caminar. Ahora, el Señor inquietó a Nehemías y le dijo: Nehemías, necesito que reconstruyas la ciudad, las puertas, todo ha quedado destruido. En el capítulo 12, en el verso 17, Nehemías, entendiendo lo que el Señor había hablado, escuche bien, entendiendo, Nehemías pudo transmitirle al pueblo, y dice la palabra 2:17, les dije:
pues vosotros veis el mal en el que estamos, que Jerusalén está desierta y que sus puertas están consumidas por el fuego. Vengan, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en vergüenza. Entonces les declaré, ojo con eso, entonces les hablé cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. ¿De a qué habló Nehemías? De lo que el Señor había dicho. De eso habló Nehemías. De lo que usted tiene que hablar es de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios ha hablado. De eso hay que hablar. Pero cada vez que el Señor da una palabra, el enemigo tiene que destruirla. Entonces les declaré, verso 18 al capítulo 2 de Nehemías, cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio, pusieron el grito en el cielo acerca de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es eso que hacen ustedes? ¿Se están rebelando contra el rey? ¿Sabe? Hay personas que en ocasiones actúan como profetas de maldición. ¿Me entiende? Aquel que le dice no, aquel que quiere destruir un plan, una palabra que Dios ya ha entregado, un propósito que es santo. Me explico. Si usted tiene una crisis en su hogar, lo correcto es escuchar una palabra que diga: ¿sabe una cosa? Metámonos con Dios, vamos a sacar ese hogar adelante, vamos a meterle la ficha, pero su hogar tiene que prevalecer. Pero al tiempo como Dios levanta personas para hacer en pro, el enemigo levanta personas para hacer en contra. Entonces viene aquel que viene hablando maldición diciendo: ¿y para qué lucha más? Acabe con eso, termine eso. ¿Eso para qué? Eso ya no insista más, eso ya no haga más, eso ya déjelo así. Eso, el que es ya no deja de ser, el que ya creció, el que está torcido ya no se va a enderezar, etcétera, etcétera, etcétera. Cada vez que usted se levante a pelear por un propósito que venga de Dios, siempre el enemigo mandará un profeta de maldición a hablar cosas contrarias, a hablar lo que Dios no quiere que usted escuche. Pero será su problema, será su decisión, será su entendimiento lo que le permita a usted caminar sobre lo que Dios habló o sobre lo que el enemigo está hablando. Eso lo decide usted. Usted es el que decide. Usted es el que decide si le abre sus oídos a esa palabra que le dice: pues esto ya no va para ningún lado. Pues no, pues acabemos, pues terminemos, pues hagamos, pues ya no se puede, ya no sirve. Eso es cuestión suya, es decisión suya. Usted sabrá a quién escucha, y de lo que escucha usted sabrá qué va a hablar. Nehemías escuchó cuando Tobías, cuando Sanbalat, cuando todos se quisieron levantar. Verso 19, pero Nehemías, que sabía a quién había escuchado, sabía de dónde provenía su palabra, de dónde provenía su ánimo, Nehemías respondió, verso 20, dice: y en respuesta les dije: el que sabe escuchar, sabe qué tiene que decir. El Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Claro y contundente. ¿Escuchó? Y supo qué hablar. No es más. Si usted sabe escuchar lo que el Señor habla, usted va a saber qué va a decir cuando el enemigo ataque. Pero si usted no sabe escuchar lo que el enemigo dice, lo que el Señor dice, usted no va a saber cómo defenderse cuando el enemigo lo quiera atacar. Póngase en pie, por favor. Muy callado soy, pastor. ¿Qué vamos a hacer? Amén. Marquito, acompáñame en el piano, por favor. Bendito sea el nombre de Cristo. Mire, le quiero decir algo que ha venido
sucediendo y pasando. Hay personas que estamos en un proyecto, ¿verdad? Y estamos hablando todos hacia un mismo fin, y es caminar en esa palabra que el Señor nos entregó de poder tener algo propio. Yo camino en esa palabra. Yo le creo al Señor. ¿Cómo? No sé cómo lo hará. ¿En cuánto tiempo? Tampoco lo sé. El Señor sabrá el tiempo. Pero en medio de esa promesa se han levantado Tobías, se han levantado árabes a decir: ¿y para qué? Vamos, Marquito, acompáñame. ¿Y para qué? ¿Y cómo? ¿Y quién? ¿Y cuándo? Ponle cuidado, Duan. Lo que tú has luchado, lo que tú has llorado, solo lo conoces tú. Pero tú tienes que saber a quién le has creído. Y si el Señor te trajo hasta donde vas, Él no te va a dejar botado, viejo. Tranquilo. Te ha faltado fe. Te ha faltado cerrar los oídos a los que te dicen no, mi hermano. Y eso es lo que te ha dañado el corazón con el Señor. No puede ser así, papá. Hay gente que el enemigo ha puesto para bajarte los brazos. Hay gente que te quiere ir aplastado, mi hermano. No sé por qué, pero el Señor ya lo prometió. Y el Señor te ha dado 9 o 10 semestres, no sé cuántos. ¿Tú crees que le va a quedar grande al Señor lo que falta, hermano? ¿Por qué? El Señor a ti te ha dicho muchas veces quién eres tú para Él. No una, ni dos, muchas. Pero como no has escuchado, no has sabido qué decir. Y tienes que entender algo. Con un siervo nadie se puede meter. Con un ungido nadie lo toca. ¿Estás escuchando lo que te digo? Al ungido nadie lo puede tocar. ¿Ve lo importante que es escuchar? El hombre no determina quién eres tú. Dios determinó quién eres tú. El hombre te puede decir que eres una basura. Lo respeto, pero no lo comparto. Pero Dios ya determinó quién eres tú para Él. Aprende a escuchar al Señor. Aprende a tener tu oído abierto para Dios. Y vas a saber qué decirle al enemigo cuando te quiera atacar. Pero como no sabemos escuchar, yo no sé qué responder. ¿Y sabe cuál es el problema? Que a veces el enemigo ataca por el que tengo al lado. Duro, ¿no? Se supone que él o ella es la que me tiene que levantar los brazos. Se supone que él o ella es mi soporte. ¿Cómo me ataca? Se supone que Tobías era compañero de Nehemías dentro del palacio. Se supone que Tobías debía ser amigo de Nehemías y ayudarlo y complementarlo. Se supone, pero no. La envidia le pudo a Tobías, que el Señor le había dado mucha gracia a Nehemías con el rey. Y hay gente que está partida de la envidia de ver cómo su casa se está restaurando, cómo su economía se está restaurando, cómo usted como persona se está restaurando. Había gente feliz viéndolo acabado. Feliz. Habían mujeres felices viendo su hogar destruido, mujer. Más de una anhelando su porción. Pero Dios ya se la entregó a usted. Y el Señor no se equivoca en eso. Es suyo. Esa es su porción, su bendición. ¿Por qué duda? ¿Por qué no le cree?
Y si el Señor usa esa porción para atacarla, para eso usted escucha la palabra para saber cómo defenderse. Pero no se defiende con vulgaridades ni con soeces. Acuérdese que el perro es el que vuelve al vómito, no los hombres. Y cada vez que usted se defiende con groserías, con vulgaridades, es como si usted cogiera ese vómito, ¡pah!, y se quisiera defender con él, ¿me entiende? Eso no se puede. Padre, Señor, hoy te doy gracias, Rey. Yo sé, Señor, que tú tienes el control de todo. Yo lo sé, Señor, yo lo creo. Yo sé que tú tienes, Señor, el control de todo, Rey. Yo sé que tú has escuchado, Señor, el clamor de tus hijos, Padre. Pero hoy quise recordarles que tenemos que aprender a escuchar, que tenemos que aprender a oír, que como iglesia tenemos que aprender a tener un mismo oído, Señor. Las promesas no son para el pastor, las promesas son para la iglesia, Señor. Cuando el Señor habla diciendo que de esta iglesia, de estos lomos, Señor, saldrán hogares a servirle a Cristo, Señor, no es el mío, Señor, el mío ya sirve, es el hogar de otros que se levantan en esta casa. Cuando tú hablas diciendo, Señor, que traerás de tu bendición y tu provisión para esta iglesia, Señor, la provisión no es para mí, la provisión viene a través de cada uno de ellos, Señor, del que decida creerlo, del que decida apropiarse de esa palabra, Señor. Porque tú, Señor, hablaste diciendo que tú venías preparando el corazón de hombres y mujeres, Señor, para que fueran, Padre, dadivosos, Señor, y para que entendieran, Padre, que la riqueza, Señor, que les vas a dar no es riqueza de sus manos, es riqueza que vendrá del cielo, Señor, y volverá al cielo, Padre, cuando tú decidas. Y esa riqueza vuelve al cielo, Señor, traducida en almas. Aleluya. Traducida en almas. Padre, en el nombre de Jesús, Rey, descanso en ti, Señor. Padre, no queremos estar como ese paralítico en Bethesda, como ese hombre con esa discapacidad, esperando que otros hagan por él. Padre, no es lo que otros hagan por mí. Tú ya lo hiciste, Señor. Ya hiciste lo suficiente, Padre. Ya hiciste lo que necesitábamos, Señor. Ya lo hiciste. Habla, Señor. Cierren todos sus ojitos, por favor. No se me distraiga. El Señor está hablando hoy. El Señor está hablando hoy. ¿Tú crees en las segundas oportunidades? ¿Sí? Aprovechala. Aprovechala. Explótala y disfrútala. Para eso te la dio el Señor. ¿Y tú? Padre, en el nombre de Jesús, Padre, tú ya has hablado, Señor. Has dicho tantas cosas, Padre. Has dicho, Señor, que eres su hija amada, Señor, que te deleitas en ella, Señor.
Que anhelas, Padre, ese momento en el cual, Señor, vienes, Señor, a buscarte, Padre. Ay, Señor. Sé que quien tiene que cuidarte te destruye con palabras, pero para eso estoy yo. Aunque padre y madre te dejaren, con todo y eso, Jehová te recogerá. Te faltará nada. El amor que esperas te lo doy yo. Padre, en el nombre de Jesús, enséñanos a oír, Señor. Enséñanos a escucharte, Padre. Enséñanos a escucharte. Hay gente que necesita escuchar la voz del Señor hoy. Padre, que te escuchen a ti, Señor. Que te escuchen. Regocíjate, oh estéril, la que no tenía hijos. Abre las ventanas de tu tienda. Sancha las estacas de tu tienda. Te queremos oír, Señor, a ti. Te queremos oír, Padre. No quiero escuchar hombres. Estoy cansado, Señor, de escuchar lo que hombres dicen, Padre. Quiero escuchar lo que tú dices, Rey. Me interesa, Señor, saber lo que tú opinas, no lo que otros opinan. Hay caminos que al hombre le parecen bien, pero su fin es camino de muerte, Señor. Por eso tú abres, Señor, caminos en medio de los sequedales y ríos en medio del desierto, Señor. ¿Quién creería, Señor, que tú puedes abrir un río en medio del desierto? Nadie. Nadie sería capaz de creerlo, Señor. Solamente puede creerlo el que sabe escuchar tu palabra, Señor. El que sabe, Padre, que tú, Señor, sí puedes hacerlo, que eso no es imposible para ti. Que tú puedes, Señor, abrir un río caudaloso, Señor, en medio del más árido desierto, Padre. Padre, yo te alabo, Rey. Yo te bendigo, Señor. Te doy gracias, Padre eterno. Solo escucharte, Señor. Solo es escucharte. No queremos más, solo oírte, Señor. Oír tu voz es lo que necesitamos hoy. Jaime, una cosa es lo urgente y otra cosa es lo importante. Pero lo urgente nunca está por encima de lo importante. Usted no puede quitar la mirada de arriba. No se distraiga, no se deje distraer. Todo eso que pasa, todo es porque sencillamente se había convertido en un Dios del que todos hablan, pero del que usted no vive. Hay que vivirlo. Y usted le dijo al Señor: Señor, yo quiero tener más fe. Y la fe aumenta solamente con las pruebas. Eso es lo que está pasando. Entonces, si usted sabe y entiende lo que el Señor le está diciendo, descanse. Dios tiene ya el lugar. Ya lo tiene. Está listo. Pero el afán me quita la mirada del Señor. Padre, queremos oírte a ti, Señor. No queremos vivir en este afán, Señor, porque necesitamos aprender a hablar, Señor. Necesito aprender a hablar y a edificar cuando hablo.
a responderte con palabras sabias, Señor. No quiero responder como respondió, Señor, Padre, este hombre en el pozo de Betesda. Yo quiero responder como te respondió Isaías, Señor, cuando tú dijiste: no tengo a quien enviar. Isaías dijo: heme aquí. No dijo más. Señor, fue una respuesta sabia, fue una respuesta contundente, Señor. No hace falta más, ya no hay que buscar camino a la verdad. En Jesús puedes hallar. No hace falta más, ya no hay que buscar. Ya no busques más, ya no busques Eres la más. razón Descansa en el que Señor hoy. libró mi corazón. Vamos, mujer, descansa. Descansa. Libró mi corazón. Ya el Señor libró la batalla por ti. Está hecho. Ya lo libró. No hace falta más, ya no hay que buscar el camino a la verdad. En Jesús puedes hallar. No hace falta más, ya no hay que buscar. Él es la razón que libró mi corazón. Libró mi corazón. Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada, Él está aquí. Me basta su gracia, nada más. Solo en Jesús hay libertad. Libertad. No hace falta más, ya no hay que buscar el camino a la verdad. En Jesús se puede hallar. No hace falta más, ya no hay que buscar. Él es la razón que libró mi corazón. Libró mi corazón. Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada, Él está aquí. Me basta su gracia, nada más. Solo en Jesús hay libertad. Libertad. Y aunque no merezco, tu amor es sincero. Cuando todos se han ido, tú has sido mi amigo. Y aunque no merezco, tu amor es sincero. Cuando todos se han ido, tú has sido mi amigo. Por eso Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada,
está aquí, me basta su gracia, nada más. Solo en Jesús hay libertad, 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 libertad. Bendito Padre que estás en el cielo, Señor. Hoy entrego esta mañana, Señor, en tu presencia. Estamos aprendiendo a oír. Estamos aprendiendo a escuchar, Señor, para poder saber responder cuando el enemigo ataque, Señor. Aprendemos a escuchar tu voz en el silencio, Señor, para que cuando venga el día, Señor, en que tengamos que defender tu causa, sepamos hablar y defenderte, Señor. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.